¿Qué tal? Ahora veamos productos notables. Lo primero es, tratemos de comprender qué es un producto notable en matemáticas. En muchas ocasiones en matemáticas aparecen multiplicaciones repetidas, es decir, multiplicaciones que se consideran importantes o que cada rato surgen en la matemática y a veces vale la pena sabernos la respuesta. Por ejemplo, cuando yo tengo la multiplicación 8 por 5, inmediatamente la respuesta viene a nuestra mente, que es 40. Esto lo aprendimos desde preescolar, en primaria, cuando la maestra nos enseñó las multiplicaciones o las tablas de multiplicar. Prácticamente lo hemos memorizado, lejos de hacer la suma de 5 veces 8 o bien 8 veces 5, lo que hacemos es simple y sencillamente decir 40, ya sin razonar gran cosa. Es decir, hemos aprendido la solución de esta multiplicación, o sea, hemos aprendido su producto. Estas cosas se les conoce comúnmente como productos notables. ¿Qué es un producto notable entonces? Aprendernos la respuesta de una multiplicación sin tener que hacer la multiplicación. En este caso tenemos algo en aritmética como una tabla, mas sin embargo en álgebra existen, por ejemplo, x por x. Aquí ya estamos hablando de expresiones algebraicas donde la respuesta después de todo lo que hemos visto hasta ahora pues parece ser que es inmediata. Un valor de x y otro valor de x, según la regla de los exponentes, tendríamos que es x al cuadrado. También esto no lo razonamos ya mucho, simplemente de inmediato damos la solución. ¿Por qué razón? Porque hemos aprendido el producto notable de esta multiplicación. Y podríamos hacer algo similar con esto. Si yo tengo una mitad de x y la multiplico por otra mitad de x, es decir, raíz de x por raíz de x, los exponentes se suman, sabemos eso, por lo tanto una mitad más otra mitad tendrían que darnos una x completa. Esto podría ser otro ejemplo de un producto notable. Ahora bien, como lo hemos mencionado, existen muchos productos notables dentro de las matemáticas, mas sin embargo son unos cuantos los que nos competen o nos interesa aprender. Entre ellos se encuentra el primero de los más importantes llamado binomios al cuadrado. Tiene una expresión como la siguiente. Dice que cuando yo tengo un binomio y este se eleva al cuadrado, que lo que yo tengo que hacer como solución tendría que ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. A esto que tenemos aquí se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Es decir, un binomio al cuadrado siempre nos arroja un trinomio cuadrado perfecto. Veamos un ejemplo. Tenemos 3x más 2y, un binomio y todo esto lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Cuál sería su solución? Según esto que tenemos acá, su solución tendría que ser elevar primero al cuadrado 3x, el cual nos daría 9x cuadrada. Después multiplicar este primer término por este término de acá y obtener el doble de esto. Es decir, 3x por 2y nos daría 6xy y su doble serían 12xy. Y por último, como tercer término del trinomio que tenemos que tener como producto notable, sería el cuadrado de este segundo término. Es decir, el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de y es y cuadrada. Por lo tanto, tendríamos como trinomio cuadrado perfecto 9x cuadrada más 12xy más 4y cuadrada. Esta sería la solución. Pero los binomios al cuadrado pueden ser sumas al cuadrado o pueden ser diferencias al cuadrado. ¿En qué cambia? Si nos damos cuenta, lo único que cambia es en el signo del segundo término. Se dice que cuando yo tengo una diferencia al cuadrado, tendría que ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Veamos un ejemplo aquí también. Raíz de 2 menos 5m cúbica, todo este binomio elevado al cuadrado. Según la regla que tenemos que seguir de el producto notable es que primero elevamos raíz de 2 al cuadrado. Si elevamos raíz de 2 al cuadrado nos quedaría simplemente 2. Ahora bien, dice que debe quedar menos, aquí lo tenemos, menos 2 veces esto por esto. Si yo multiplico 5 por raíz de 2 tengo 5 raíces de 2. Y si eso lo multiplico por el doble producto que me piden acá, entonces tendríamos 5 raíces de 2 por 2 es igual a 10 raíces de 2. Y m cúbica se quedaría como tal. Aquí lo tenemos.
10 raíz cúbica, 10 raíces de 2, perdón, m cúbica. Y por último, el tercer término tendría que ser este segundo término elevado al cuadrado. Si nosotros elevamos 5 al cuadrado nos da 25. Y m cúbica elevado al cuadrado simplemente tendríamos m sexta. Y tendríamos aquí entonces el trinomio perfecto. Noten entonces, binomios al cuadrado pueden ser sumas al cuadrado o podrían ser diferencias al cuadrado. La diferencia entre una suma o una diferencia al cuadrado simplemente es el signo de este segundo término. El primero y el tercer término siempre son positivos, como lo podemos ver, que son los cuadrados de los extremos. Y aquí vale la pena mencionar un error muy frecuente cuando hacemos un binomio al cuadrado, es suponer que si yo desarrollo este binomio al cuadrado, lo único que tengo que hacer es elevar el primer término al cuadrado y el segundo término al cuadrado. Es decir, es muy frecuente cometer el error de que si queremos desarrollar esto tendríamos 9x cuadrada más 4y cuadrada y omitimos 12xy. Para no cometer este error, les invito a que si quieres desarrollar la multiplicación completa, entonces multipliques 3x más 2y por 3x más 2y y verás que la respuesta al final tendría que ser este trinomio. Obviamente la idea de aprender productos notables es ya no hacer multiplicaciones, sino al contrario, si tú ves esta multiplicación, simplemente aprende esto y puedes desarrollar la respuesta más rápidamente. Otro producto notable, también muy importante, son los binomios conjugados. Este también es uno de los productos notables que más se repite dentro de las matemáticas y vale la pena aprenderlo. Nos dice que cuando yo tengo, por ejemplo, a más b multiplicando a menos b, a este hecho de que dos binomios sean muy parecidos, excepto por el signo, se les dice que están conjugando. Es decir, aquí conjugamos el signo más con el signo menos en estos binomios. Son dos binomios muy parecidos, pero uno positivo y uno negativo. Y el producto notable nos dice que cuando esto sucede, el resultado entre la multiplicación de ellos dos es algo como lo que tenemos aquí, a lo cual se le denomina diferencia de los cuadrados. ¿Cómo se obtiene? Si yo multiplico a por a, obtenemos a cuadrada. Si multiplico b por menos b, obtenemos menos b cuadrada. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no está el término que hace falta en medio? Lo que pasa es que si multiplicamos b por a, obtenemos ab. Y si multiplicamos a por menos b, obtendríamos menos ab. Como uno es positivo y el otro es negativo, prácticamente se anulan entre ellos. Por eso es que cuando se multiplican dos binomios que están conjugados, pues siempre el término del medio se habría de anular, quedando solamente los extremos que son a cuadrada y menos b cuadrada. Veamos un ejemplo de estos binomios conjugados. Yo tengo aquí 2p menos 3q y vamos a multiplicar a 2p más 3q. Según el producto notable dice que el resultado tendría que ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Y ojo, vean acá, tenemos más y menos en la b. Es decir, quien se está conjugando realmente es la b. Por lo tanto, quien debe quedar negativo es el término en b. Mientras que el término de a, al ser positivo, seguirá quedando positivo aquí. Eso es importante. Siempre el negativo se lo colocamos a aquel término que sea el que esté conjugando el signo. Luego, en este ejemplo, tenemos que q es el término que está conjugando el signo. Por lo tanto, quien habrá de quedar negativo en nuestra diferencia de cuadrados tendrá que ser el término que contenga q. Vamos a desarrollarlo. El cuadrado de 2p es equivalente a 4p cuadrada. Menos, según esto, nos tiene que quedar una diferencia siempre. Menos el cuadrado de 3q, que serían 9q cuadrada. Y ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados. Si yo multiplico estos dos binomios conjugados, el resultado tendría que ser esta diferencia de cuadrados que tenemos aquí. Veamos un segundo ejemplo. Un cuarto de n cuadrada más la raíz de 3m, que multiplica a un cuarto de n cuadrada menos la raíz de 3m. Nuevamente notamos que quien se está conjugando, en este caso, es el término que contiene a la m. Tiene aquí el signo positivo y aquí el negativo. Por lo tanto, el cuadrado de un cuarto de n cuadrada habría de quedar positivo, mientras que el término de m es el que deberá de quedar negativo en la diferencia de los cuadrados. Primero sacamos el cuadrado de un cuarto. Esto es igual a un 16 y el cuadrado de n cuadrada es igual a n cuarta. Menos, ahora elevamos al cuadrado la raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado implica simplemente 3.
y m al cuadrado sería m cuadrada. Por lo tanto, la diferencia de los cuadrados de multiplicar estos dos binomios conjugados tendría que ser esta cantidad. El siguiente producto notable es binomios al cubo. Es muy parecido al primero, tenemos un binomio ya sea en suma o en diferencia y está elevado esta vez al cubo en lugar de estar elevado al cuadrado. Se les conoce como binomios al cubo y nos da como resultado su multiplicación de a más b por a más b por a más b, un polinomio de 4 términos al cual se le denomina cubo perfecto. Notemos que se obtiene de la siguiente manera: el cubo del primer término, a cúbica, más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple producto del primer término por cuadrado del segundo término, más cubo del segundo término. Aquí lo tenemos. Entonces vean, son 4 términos esta vez, es un polinomio de 4 términos llamado cubo perfecto. Está el cubo del primero y está el cubo del segundo en los extremos y al centro tenemos el triple producto de primero y segundo, pero nótese que están elevados al cuadrado. Primero el primer término y después el segundo término. Y en el negativo tenemos algo muy similar, la diferencia son los signos, al igual como lo habíamos visto en binomios al cuadrado. En este caso, los signos son muy sencillos. Simplemente, si es una diferencia al cubo, los signos son empezando por más, menos, más y menos. Es decir, siempre va a ir 1 y 1. Si fuera un binomio a la 4, habríamos de obtener aquí 5 términos y si es negativo, iniciamos nuevamente con más, menos y terminaríamos con más. Y así sucesivamente. Hagamos un ejemplo de estos. X menos 4 elevado al cubo. Tenemos un binomio elevado al cubo. Lo primero que tenemos que hacer es elevar el primer término al cubo. X por X tendríamos X cúbica. Como es negativo el binomio, es una diferencia al cubo, entonces tendría que ser el siguiente término negativo. Y vamos a obtenerlo con el cuadrado de este multiplicado por este y el resultado por 3, que es el triple producto del que me están hablando acá. Luego entonces tendríamos cuadrado de x, x cuadrada, por 4 son 4x cuadrada, por el triple producto tendríamos 12x cuadrada, más el siguiente término tendría que ser positivo. Otra vez vamos a multiplicar este con este de acá, pero primero se aconseja que se eleve al cuadrado. Cuadrado de 4 es 16. 16 por x tenemos 16x, por el triple producto tendríamos 48x. Y por último, el cuarto término del polinomio tendría que ser el cubo de este de aquí. Y los signos, recuerden, más, más, por lo tanto, ahora toca menos nuevamente. Elevamos 4 al cubo, 4 por 4, 16. Lo multiplicamos nuevamente por 4 y tendríamos 64. Por lo tanto, si elevamos x menos 4 al cubo, tendríamos el cubo perfecto, x cúbica, menos 12x cuadrada, más 48x menos 64. Hagamos otro ejemplo. 1/2 de p cuadrada más 1/3 de h, todo elevado al cubo. Nuevamente tenemos un binomio al cubo, pero esta vez es una suma al cubo. La diferencia con el anterior son los signos, ahora todo será positivo. El cubo del primer término tendríamos 1/8 de p a la 6, es decir, 1 por 1 por 1, 2 por 2 por 2, y p cuadrada elevado al cubo nos da p sexta. Recuerden que los exponentes se multiplican, como ya lo habíamos visto en temas anteriores. Después tendríamos el cuadrado del primer término por el segundo y por el triple producto. Es decir, 1/2 al cuadrado nos da 1/4. Por 1/3 tendríamos 1/12. Por el triple producto, entonces tendríamos 3/12 y si lo simplificamos, esto es 1/4. ¿Y qué hay con las literales? Bueno, pues aquí se elevó al cuadrado p cuadrada, por lo tanto fue p cuarta. Y este simplemente se quedó como tal, como h. Por lo tanto tendríamos 1/4 de p cuarta h. El siguiente término sería más. Ahora, recuerden que tenemos que hacer el cuadrado de este término de aquí. Primero empezamos por elevar 1/3 de h al cuadrado. Nos quedaría 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9. 1/9 de h cuadrada. 1/9 lo multiplicamos por 1/2.
1 por 1, 1 y 9 por 2, 18. Tendríamos un 18. Multiplicado por el triple producto, como nos dice el producto notable acá arriba, tendríamos entonces 318. 318, si lo simplificamos, es equivalente a un sexto. Y h se elevó al cuadrado, por lo tanto sería h cuadrada. Y p cuadrada se queda tal cual. Aquí tenemos p cuadrada simplemente. Por último, el cuarto término estaría dado por el cubo de un tercio de h. Si nosotros elevamos un tercio al cubo, tendríamos 1 por 1 por 1 es 1, 3 por 3, 9, por 3, 27, es decir, un 27. Y h elevado al cubo simplemente sería h cúbica. Y es así como tenemos entonces el cubo perfecto de este binomio elevado al cubo. Al igual que en el producto notable de binomios al cuadrado, un error muy frecuente aquí es solamente querer elevar al cubo el primero y el último, o sea, obtener este primer término y este último término. Y los términos que están en medio, generalmente no los hacemos. Entonces, eso es un error muy frecuente. Si tú tienes una suma o una diferencia elevado al cuadrado o al cubo, se tiene que desarrollar de esta manera. Si el binomio es al cuadrado, vas a obtener tres términos, un trinomio cuadroperfecto. Si el binomio es al cubo, vas a obtener cuatro términos, un polinomio de cuatro términos llamado cubo perfecto. Si el binomio está a la 4, tendrías entonces 5 términos. Y así sucesivamente. Es decir, si tú tuvieras un binomio elevado a la 10, deberías de tener un polinomio de 11 términos como resultado. Si tienes un binomio a la 50, deberíamos de obtener un polinomio de 51 términos. Por último, un producto notable también muy interesante son los binomios con un término común. ¿Cómo es esto? Vean ahora que tenemos dos binomios nuevamente, pero donde el segundo término es totalmente diferente o bien no común y comparten solamente un término, es decir, tienen un término en común, que en este caso sería este primer término que mostramos aquí como A y A. Y el segundo término B y C son no comunes. Entonces a ese tipo de productos o de multiplicación se le conoce como binomios con un término en común. Su producto notable que tenemos acá tendría que ser de la siguiente manera: el cuadrado del término común más el término común multiplicado por la suma o la adición entre los no comunes, más el producto de los no comunes. Es decir, si tenemos dos binomios que se están multiplicando y tienen un término en común, nos habría de dar un trinomio de esta forma. Se le conoce como el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, que más adelante en el siguiente tema en factorización habríamos de analizar. Veamos un ejemplo ahora. 5x menos 4 que multiplica a 5x más 9. Observamos que tenemos un término en común, que es 5x, y un término no común, que es el menos 4 y el 9 en el segundo binomio. Si nosotros multiplicamos estos dos, pues tendríamos lo mismo que nos dice el producto notable acá. Pero recordemos, la idea de aprender productos notables es no hacer las multiplicaciones, sino más bien escribir los productos que resultan de la multiplicación de una forma muy rápida y práctica. Entonces, hagamos este ejemplo. 5x menos 4 por 5x más 9. Lo primero sería el cuadrado del término común, o sea, el cuadrado de 5x, el cual nos daría 5x elevado al cuadrado. Luego, tendríamos que hacer el término común, que es 5x, y habría que multiplicarlo por la adición de los no comunes, que en este caso son 9 y menos 4. Habría que hacer esta adición y multiplicarlo después por el término común, que es 5x. Y por último, debemos agregar el producto de los no comunes, es decir, el producto entre menos 4 y 9. Si hacemos las operaciones, tendríamos el cuadrado del término común, cuadrado de 5x, es igual a 25x cuadrada. El producto del término común por la adición de los no comunes nos daría 9 menos 4, 5 por 5x, tendríamos entonces 25x. Y el producto de los no comunes es menos 4 por 9, nos da menos 36. Aquí está.
Y entonces tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Los analizaremos más adelante. Hagamos un segundo ejemplo. Raíz de m más 8 por raíz de m más 2. Esta vez el término común es la raíz de m y el no común 8 y 2. Nuevamente procesamos como nos dice el producto notable. Primero tendríamos que obtener el cuadrado del primer término y a esto sumarle el término común que multiplica a la adición de los no comunes. Y por último, la suma de los no comunes. Aquí tenemos todo ello. Si hacemos las operaciones, tendríamos el cuadrado del término común, o sea, el cuadrado de la raíz de m es igual a m, más, aquí sumamos los no comunes que son 8 más 2 y los multiplicamos por la raíz de m. 8 más 2 son 10, por raíz de m tendríamos 10 raíces de m. Y por último, el producto de 8 y 2, que es 16. Y tenemos nuevamente el trinomio que resulta de multiplicar raíz de m más 8 por raíz de m más 2. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.